Chile, otro país que preocupa, y ayer volvieron las manifestaciones y situaciones de violencia a verse por televisión desde aquel país, y el presidente Sebastián Piñera se dirigió a la población por cadena nacional y habló de la necesidad de un triple acuerdo de paz, de justicia para lograr la equidad social y un acuerdo para la reforma de la Constitución, un acuerdo constitucional. Estamos en comunicación desde Chile con Fernando Atria, abogado chileno, especialista en Derecho. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. No, buenas tardes, Luciana. Un gusto. Bueno, Fernando es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y autor de varios libros, entre ellos La Constitución Tramposa, de 2013, y La Forma del Derecho, de 2016. Fernando, ¿cuál es la situación en términos de esta demanda? Hay muchas demandas en las calles de Chile, pero hay una que parece ser la que se escucha más fuerte, que es la de la reforma constitucional. ¿Qué se le reclama a esa Constitución y en qué sentido se busca reformarla? Sí, es una característica bien interesante de que la demanda que surgió a propósito de estas movilizaciones y protestas que ya llevan desde el 18 de octubre, es casi un mes. Originalmente esas manifestaciones no cuajaban en una demanda, pero poco a poco se han ido ordenando en el sentido de, y creo que hoy día ¿Aló? Sí, no lo escucho bien. A ver si solucionamos el problema técnico. A ver, ¿Aló? Fernando. Sí, ahí estamos. Ahora sí. No, y que decía entonces que yo creo que progresivamente se ha ido orientando hacia eso, la demanda de nueva constitución. Y en algún sentido, la demanda de nueva constitución es un rechazo a la política, a las características fundamentales de la forma política después de la dictadura, que Chile tiene la peculiaridad de que su transición ha estado gobernada con perfecta continuidad por la misma Constitución dada por el dictador en 1980. Yo creo que esto es lo que hoy día está en cuestión y probablemente va a terminar siendo cambiado. Fernando, hemos estado conversando con distintos analistas desde que empezó el conflicto en Chile. Algunos señalaban que en 2005, con la firma de ¿quién estaba en ese momento? Ricardo Lagos. De Ricardo Lagos, se había producido alguna especie de actualización y distintas leyes habían ido corrigiendo los rumbos de esa Constitución. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, eso yo creo que en realidad es parte del problema, porque efectivamente en 2005 se hizo una reforma constitucional considerable. Efectivamente, el propio presidente Lagos, cuando la promulgó esa reforma, la presentó al país como que era la superación de la Constitución de Pinochet. Claro. O sea que después del 2005 ya la Constitución ya no era la de Pinochet, sino era una nueva Constitución dada en democracia. Pero por cierto, era una Constitución que todavía tenía las marcas de la Constitución de Pinochet, porque como fue una reforma constitucional, solo fue posible remover de la Constitución original aquello que los herederos de la dictadura estaban dispuestos a remover. Claro. ¿Qué puntos persisten todavía en la Constitución chilena que la población rechaza y que tienen que ver con la dictadura de Pinochet? Yo creo que me gustaría responder esa pregunta en dos partes, porque yo creo que lo que la población rechaza, si uno va y les pregunta, no es directamente la Constitución de Pinochet. Pero eso no quiere decir que lo rechazado sea, en efecto, la Constitución de Pinochet. Lo que pasa es que yo creo que la población sufre las consecuencias de la Constitución de Pinochet. ¿Cuáles son? ¿Qué puntos llevan consecuencias a la población? Bueno, es cosa de pensar. Hasta el año 2015, por 25 años, Chile tuvo un sistema electoral que dejaba fuera del Congreso a todas las fuerzas que no eran lo que en Chile hoy día se llama el duopolio, o sea, que no eran la concertación o la derecha. Y que además tendía a producir un parlamento empatado, dificultando cualquier reforma considerable. Claro. Y eso yo creo que tuvo un impacto muy grande en la deslegitimación de la representación parlamentaria, que yo creo que hoy día está por los suelos. Además, conforme a la Constitución de Pinochet, la modificación de las leyes importantes, donde está contenido el modelo económico de la dictadura, no basta una mayoría parlamentaria, es necesaria una supermayoría. Y eso hace que sea imposible modificarlas sin un acuerdo transversal. Claro. Y por último, si alguna reforma considerable pasara a través de esos mecanismos,
tenemos un Tribunal Constitucional que se ha destacado, especialmente en los últimos años, por defender una comprensión extraordinariamente ortodoxa de una visión neoliberal del Estado, ¿no? En la cual, por ejemplo, cuando se intentó darle facultades reales al Servicio de Protección del Consumidor, el tribunal dijo que eso era inconstitucional y cosas de ese tipo, que entonces han redundado en que el ciudadano ve ve abuso. Claro, las reformas que son necesarias no pasan con este orden que hay político e institucional. La última pregunta, Fernando, la discusión aquí es cómo se hace esa reforma. Si en una asamblea constituyente y plebiscito, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué es lo que pide la gente y qué es lo que está dispuesta a conceder la clase dirigente actualmente? Bueno, el gobierno acaba de anunciar la necesidad, el propio gobierno ha concedido la necesidad de una nueva constitución, ha llamado a una nueva constitución, y el mecanismo que ha anunciado es lo que el gobierno llama un Congreso Constituyente que sea después ratificado por un plebiscito. La verdad es que no está muy claro, no ha sido claro el gobierno en qué quiere decir un Congreso Constituyente, por lo tanto hay una ambigüedad en el centro de ese anuncio. Las opciones que se han ido barajando son fundamentalmente que la nueva Constitución sea una cuestión a ser decidida en el Congreso, en el Congreso que existe, o que sea decidida por un órgano especialmente elegido al efecto, sea una asamblea constituyente. Claro. La gente votando representantes para esa asamblea. Claro. Yo creo que esa es la cuestión hoy día como está. Y lo probable es que dada la sensación generalizada de descrédito de lo que hoy día se le llama la clase política, yo creo que va a ser difícil una nueva constitución que surja del Congreso mismo. Y la presión porque sea de algo suficientemente parecido a una asamblea constituyente, yo creo que en definitiva va a ser demasiado fuerte. Bien, Fernando, estaremos en contacto en los próximos días para ver cómo evoluciona este debate tan interesante y que puede ser la salida política a la crisis en Chile. Muchas gracias, muy buenas tardes. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Vamos ahora a Juan Pablo Zanotto con noticias sobre el tránsito y la vuelta a casa. Una vuelta a casa complicada con algunas cuestiones